Este es un trabajo que se viene haciendo prácticamente durante todo el segundo semestre del año. Hubo, sobre todo al final del año, unas reuniones con las entidades involucradas en la estructuración del catálogo. Como ustedes saben, principalmente la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto. Y con todo ese ejercicio de coordinación y de trabajo para ver cómo se gobierna el catálogo, dado que se trata de tener un catálogo armonizado de todo el sector público, es decir, el de las entidades territoriales está armonizado con el del orden nacional. Y obviamente la Contraloría también tiene un papel pues en todo el trabajo de consolidación presupuestal y por tanto integra esos diferentes catálogos en un único cuerpo que se llama Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal, pero que está compuesto del catálogo del Gobierno Central Nacional o de las entidades nacionales, que está determinado por la Dirección General de Presupuesto. Hay un catálogo para entidades territoriales y sus descentralizadas que incorpora pues obviamente el sector empresarial territorial. También hay un catálogo para empresas del lado del orden nacional y ahí, digamos, con los objetivos de la Contraloría de hacer seguimiento a todas las entidades que de alguna manera ejecuten recursos públicos, pues también hay otros ámbitos que van más allá del sector público en sí mismo y que involucra entidades del sector privado, por ejemplo, entidades fiduciarias para patrimonios autónomos, en fin. Entonces, en ese ejercicio de gobierno del catálogo y dadas las solicitudes de muchas entidades, no solo temas que identificamos cada uno de nosotros, de estos actores institucionales, sino también solicitudes de entidades de todo tipo, entidades del orden nacional, por ejemplo, de las corporaciones autónomas regionales, de empresas del sector público del orden nacional, por ejemplo, Ecopetrol, o de empresas del sector público territorial, por ejemplo, el Metro de Medellín, y también de una serie de entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías, pues a la hora de empezar a trabajar el catálogo, aquellas que lo adoptaron desde el año pasado para la programación del presupuesto de este año, identificaron pues algunas cuentas de ingreso, objetos de gasto que no aparecían y que ellos tenían en sus presupuestos. Hay un procedimiento en el que estas entidades solicitan la creación de esas cuentas, presentan el sustento legal, el soporte que las acompaña, y entre todas estas entidades pues nos reunimos en varias ocasiones para ir determinando cuáles eran de recibo y cuáles debían hacer parte del catálogo. Entonces, lo que les vamos a presentar hoy son, digamos, esos ajustes por creación de cuentas. Hay otros ajustes porque también entre todas estas entidades encontramos, por ejemplo, la necesidad de precisar las definiciones en algunos casos, los soportes legales en otros. En el caso de las entidades territoriales, a pesar de que hay una cuenta que tiene una definición que pueda parecer adecuada para las entidades territoriales, dado que luego esto se hace o se incorpora en un catálogo integrado, pues hay que buscar precisamente estar de acuerdo con conciliar esas definiciones, precisar esos soportes legales. Hay que reubicar posiblemente algunas cuentas, inclusive hubo unas pocas que se encontró necesario eliminar. Muy pocas ahora las veremos porque obviamente se encontró que ya no tenían soporte legal, en fin. Entonces, simplemente para resumir, aquí lo que hicimos fue un trabajo de actualización de esos catálogos, unos cambios que creo que es importante que revisemos, que estemos al tanto de los mismos. Entonces César nos va a exponer esos cambios. Dejo a César para que haga esa presentación y pues aquí lo vamos a estar acompañando. Entonces los dejo con César. Perfecto, entonces
De lo que vamos a hablar hoy en este ratico, la idea es que de manera rápida condensemos los cambios que se han dado a la resolución. Como lo decía el jefe, entonces la resolución 401 del 2021 fue la que actualizó los anexos del CCPET y allí, digamos, se genera todo el resultado de los cambios que se han dado en esas reuniones de las que ya nos habló el jefe. Los cambios, digamos que se basan en tres tipos de cambios. Los primeros son unos temas de modificaciones de edición. Ahí resaltamos cuatro aspectos. En primer lugar, cuando me imagino que ya la mayoría de ustedes vieron los anexos, ya tienen un tema de identidad gráfica, es decir, ya por lo menos tienen el logo del ministerio y sabemos que son de la dirección, digamos como para un tema de identidad. En segundo lugar, hay una variación en la escala de colores. Cuando revisamos los anexos de la resolución anterior y los colores están determinados no por el nivel de la estructura del árbol de clasificación que está la cuenta. Ahora lo que hicimos fue determinar la escala de colores a partir del nivel de la cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ustedes van a encontrar una escala de colores de un azul gris desde el más oscuro hasta el más claro. Entonces, cuando vean las cuentas del primer nivel del árbol de clasificación, es decir, ingresos y gastos, van a ver que está en el color más oscuro. El siguiente nivel, nivel 2 en este caso, por ejemplo, los ingresos corrientes o los recursos de capital o la disponibilidad inicial, va a tener un color azul, pero menos oscuro que el del nivel 1. Y así sucesivamente hasta el nivel 5 o 6, que ya están en blanco, de ahí en adelante todos van a estar en color blanco. Entonces el color sí les va a estar diciendo en qué escala o en qué nivel del árbol de clasificación está la cuenta. Lo tercero que van a encontrar es el tema de la negrilla en las cuentas de agregación. Como estaban los colores y como estaban las negrillas, a veces uno se perdía un poco buscando las cuentas pues, en los anexos. Entonces, en este sentido, todas las cuentas que ustedes vean que la letra va a estar en negrilla son cuentas de agregación, lo que en el lenguaje anterior o que todos conocíamos a veces en los sistemas como cuentas padre. Cuando encontramos una cuenta de agregación, que es una cuenta que suma cuentas que están por debajo, esa cuenta la van a encontrar en negrilla. Las demás la van a encontrar pues, en la letra normal. Y finalmente, algo que sí es muy importante, es el tema de la aplicación de las cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Como les decía el jefe Néstor, encontramos muchas solicitudes de entidades particulares que nos llegaron con los soportes normativos correspondientes y que a través de esas reuniones se determinó la creación de esas cuentas, pero esa creación de esas cuentas implica que son cuentas habilitadas para algunas entidades particulares. Entonces voy a poner un ejemplo. La empresa Metro de Medellín solicitó un bono especial que tiene para lentes y gafas para sus empleados, de acuerdo a una convención colectiva. Entonces, no estamos diciendo que esa cuenta, digamos, no estamos presumiendo su legalidad, pero más allá de eso estamos diciendo que tiene un soporte normativo y por eso habilitamos esa cuenta para que la entidad reporte ese bono que ellos entregan por su convención. Entonces, eso es una cuenta que ustedes van a encontrar que en la definición, y aquí es muy importante que cuando vean los archivos miren las definiciones y los soportes legales, porque en la definición va a decir que es una cuenta exclusiva para la empresa Metro de Medellín. Entonces, en este caso, del ejemplo que estamos hablando, esa cuenta solo va a quedar habilitada en el tema del reporte para esa empresa. Si otra entidad territorial o descentralizada tiene la misma cuenta, cuando vaya a hacer el reporte, pues en la validación no va a ser correcta. ¿Cuál es el trámite ahí? Si, por ejemplo, una entidad tiene la misma cuenta pero no está habilitada, debe hacer el trámite de solicitud de creación o de modificación en este caso, para que la entidad tenga esa habilitación de esa cuenta, nos debe llegar el soporte normativo y debe ser pues por un trámite que ya estamos trabajando para implementarlo y ya ponerlo al público a través de la sede electrónica. ¿Cómo va a funcionar? La sede electrónica del Ministerio de Hacienda tiene unos usuarios los cuales ponen peticiones. Allí el usuario, en este caso o la entidad territorial o la entidad descentralizada, va a poner una petición de modificación de cuenta o de creación y va a llenar un formato que ya definimos todos, en el cual va a haber unos elementos, el tema normativo, va a agregar todo eso y dependiendo de lo que se revise en ese formato, se le dirá si se le habilita la cuenta,
si la cuenta de la habilitación o la creación de la cuenta es correcta, o si se pasa para el comité del que ya les hablamos, para esa aprobación, o se rechaza porque la cuenta pues o no tiene el soporte normativo o no está correcta en la forma como está hecha la solicitud. Apenas tengamos el trámite ya publicado, les enviaremos el link. Entonces digamos que estos son los cambios de manera general en el tema de edición. Aquí pasamos a los otros cambios, que son ya cambios más estructurales sobre la forma como está construido el catálogo de clasificación de cuentas. En primer lugar, cuando entren a la página y vean los anexos, se van a dar cuenta que los anexos están separados en este caso por tipo de entidad. En la resolución 1355 teníamos solo dos anexos, el anexo 1 que era ingresos y el anexo 2 que era gastos. En este caso, en la 401 van a ver que encuentran 4 anexos. El anexo 1A, que se refiere a entidades territoriales, el anexo 1B, que es el de empresas, el anexo 2A, que es el de gastos de entidades, y el anexo 2B, que es el de gastos de empresas. ¿Por qué la separación? Porque vimos se estaban generando muchas confusiones con el listado total de las cuentas. Como tenían un listado completo de todas las cuentas que aplicaban a entidades territoriales y a descentralizadas, pues se estaban confundiendo mucho en cuáles de ellas sí podían usar y cuáles no. Obviamente no se puede disminuir completamente ese riesgo en este caso, pero sí lo estamos reduciendo en una buena proporción para que las empresas, por ejemplo, en el caso de las empresas, puedan ver su anexo y puedan saber cuáles son las cuentas que pueden utilizar. Pero en este caso lo que se hizo fue separar entonces entre territoriales y descentralizadas. El segundo cambio que operó es el de los gastos de operación comercial. Aquí hay que hacer un poquitico de contexto, y es que en la anterior versión del catálogo los gastos estaban estructurados de la manera en que está el decreto 111, es decir, gastos de inversión, gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. Dentro de gastos de inversión y gastos de funcionamiento había un objeto de gasto que se llama gastos de comercialización y producción. Y allí se estaban poniendo todos los elementos o todos los elementos o insumos que compraban las empresas o las entidades territoriales para el tema de la producción de bienes o para la venta de bienes y servicios que ellos hacen. ¿Qué sucedió cuando revisamos el tema del decreto 115, que es el que le rige a algunas empresas? Cuando miramos el decreto 115 establece que los gastos de operación comercial deben estar al mismo nivel jerárquico de los de inversión y los de funcionamiento. Entonces, ¿qué se hizo en este nuevo anexo? Crear la cuenta 2.4, que corresponde a los gastos de operación comercial y que está habilitada solamente para las empresas. Entonces, en este caso, las empresas van a tener los gastos de operación comercial, o lo que antes se llamaba comercialización y producción, en esa cuenta diferente, pero que está al mismo nivel jerárquico de inversión y de funcionamiento. Y en el caso de las entidades territoriales, pues mantenemos el tema como estaba, con los gastos de comercialización y producción incluidos en funcionamiento y en inversión. El tercer elemento, que es el otro cambio estructural que tenemos, es que todo lo que tiene que ver con el presupuesto del Sistema General de Regalías ya no se va a contemplar ni a catalogar dentro de este catálogo o dentro de este clasificador, porque el SPGR tiene su propia clasificación, estableció su propio catálogo de cuentas, y adicionalmente pues con las reglas distintas que tiene el Sistema General de Regalías, que no hacen parte del presupuesto ordinario, pues era mejor dejarlo por fuera para no generar confusiones ni problemas en el tema de la clasificación, y que todo este presupuesto del Sistema General de Regalías se reporte en el SPGR, que es el sistema de giros que tiene el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Presupuesto Nacional. Y finalmente, un mensaje que no está explícito en los anexos, pero que es importante tener y recalcar, es el de los gastos de inversión. En algunas entidades territoriales se generaron problemas por la interpretación de la resolución 1355, porque en algunas de ellas se entendió que el CCP tenía un nivel jerárquico superior sobre el catálogo programático de la inversión, y se entendió que iba a ser primero el objeto de gasto y luego toda la desagregación de inversión del catálogo programático, desde sector hasta proyecto de inversión. Entonces, en los pronunciamientos que hemos dado nosotros y en las revisiones que se han dado con la Dirección de Presupuesto y con el Departamento Nacional de Planeación, hemos estado todos alineados en que la lógica de la inversión no se puede perder
que no se puede contradecir la norma orgánica de planeación y que lo que va primero siempre es el programático de la inversión. Entonces, a pesar de que no está explícito en la resolución o en los anexos, sí es importante que mantengan ese mensaje para todas las entidades, y es que primero en la inversión de las entidades territoriales debe usarse el programático de la inversión desde el programa hasta el proyecto. Y esto debe estar alineado con su POA y con todos sus elementos de planeación. Luego de eso va el objeto de gasto, que corresponde al CCPET, y en los casos en que corresponde, el catálogo central de productos del DAE. Entonces, digamos, estos son los 4 cambios generales en materia estructural. Como les decía, ya para mirar un poco los cambios directos en el tema de ingresos, en la resolución 1355 que teníamos disponibilidad inicial, ingresos corrientes y recursos de capital, con todas sus desagregaciones. La disponibilidad inicial era solo para entidades descentralizadas, los ingresos corrientes y los recursos de capital eran para ambas. Dentro de disponibilidad inicial teníamos un solo concepto y 4 cuentas. Dentro de ingresos corrientes teníamos 2 conceptos, es decir, tributarios y no tributarios, y 329 cuentas pues desagregadas en todos los impuestos y lo que no son impuestos. Y en recursos de capital teníamos 12 conceptos y 123 cuentas. Ahora en el caso de la 401 tenemos básicamente lo mismo en el tema de disponibilidad inicial. En ingresos corrientes seguimos manteniendo para entidades territoriales y descentralizadas los mismos 2 conceptos y se eliminaron 5 cuentas. Bueno, realmente se eliminaron más, pero en el resultado general entre las que se agregaron y las que se eliminaron, pues quedó un catálogo con 5 cuentas menos en el tema de ingresos corrientes y con 5 cuentas más en el tema de recursos de capital. Aquí parece que hubieran sumado de un lado al otro, pero no quiere decir eso, no es necesariamente que pasaron de ser ingresos corrientes a recursos de capital, sino que en el total de todos los movimientos que se hicieron, pues ese fue el total de las cuentas que quedó. Y se habilitaron 2 conceptos más adicionales en recursos de capital. En el tema de ingresos, las nuevas cuentas están basadas en estos 4 elementos principales. En ingresos tributarios hay 2 cuentas nuevas, que son la tasa pro deporte y recreación, que muchas entidades nos estaban preguntando por ella, y la creación de la estampilla pro hospitales de Buenaventura, que se generó con una ley de este mismo año, del 2021. Esas 2 son las cuentas nuevas que hay en ingresos tributarios. En el tema de tasas y derechos administrativos, hay 4 cuentas nuevas, fundamentalmente la tasa retributiva, la de aprovechamiento forestal y la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, y algo de la sobretasa ambiental que se recauda por el tema de los peajes. En las transferencias corrientes es quizás donde hay más cambios y donde hicimos cambios más importantes para el tema de las administraciones y de las entidades territoriales. Ahí hay 13 cuentas. Básicamente los cambios fundamentales están en el tema de subvenciones. Aquí hay que recordar que en el catálogo de la 1355 en los anexos estaba la categoría de subvenciones en transferencias corrientes y estaba desagregada en cuentas que eran de agregación y que no tenían cómo reportar datos. En esos casos era el tema de las empresas financieras públicas, empresas financieras privadas, empresas no financieras públicas y empresas no financieras privadas. Aquí se crearon 4 cuentas importantes, una que tiene que ver con el tema de los subsidios públicos para las empresas de servicios públicos cuando les pagan los subsidios, el tema de las subvenciones para las empresas de transporte masivo, el tema de los recursos del Fondo de Energía Social y el tema de las transferencias para los hospitales. Esta fue una cuenta que se creó en ingresos y en gastos. También se crearon unas cuentas para el tema del Sistema General de Seguridad Social en salud y en pensiones, y esas son más o menos las 13 cuentas que se crearon. Y en el tema de recursos de capital, por una solicitud de la empresa de acueductos, se creó el tema de la compensación por daños a la propiedad, que es una cuenta que está sobre todo para las empresas, y es cuando hay daños a las propiedades que hacen los usuarios o algo por el estilo y necesitan y recaudan esos recursos. También se creó el tema de una recuperación de cuotas partes pensionales y finalmente el tema de los recursos de terceros en la administración, pero solamente en lo que tiene que ver con impuestos. Entonces, todo lo que tenga que ver con recursos de terceros en la administración que tengan que ver con impuestos deben reportarse en esta cuenta nueva que se creó en recursos de capital. Esos son, digamos, de manera general los cambios en ingresos. En gastos, entonces, como les decía, tenemos en primer lugar que en la 1355
hay tres tipos de gasto: funcionamiento, servicio de la deuda de inversión. Ya en la 401 agregamos los de operación comercial. En funcionamiento, servicio de la deuda de inversión van a estar para ambos, territoriales y descentralizadas. Operación comercial es solamente para descentralizadas. En funcionamiento y en inversión, en la 1355 teníamos los 8 objetos de gasto que ustedes ya conocen, siguen siendo los mismos. Y en servicio de la deuda los 2 objetos, interna y externa. Y teníamos alrededor de 700 conceptos en total entre todos los gastos de los 3 niveles. Con la modificación pasamos a tener entonces, en funcionamiento y en inversión, 8 objetos o 7 como está entre paréntesis. ¿A qué se debe ese 7 entre paréntesis? Significa que para el tema de las entidades territoriales seguimos manteniendo los 8 objetos de gastos, incluido el de comercialización y producción. Para las descentralizadas, ese objeto de gasto de comercialización y producción desaparece y se convierte pues en ese objeto de gasto completo que se llama operación comercial. Entonces por eso encuentran en la diapositiva que hay 8 o 7 dependiendo sea el caso. En servicio de la deuda siguen estando los 2. En operación comercial se determinaron 2 objetos de gasto, que son básicamente comercialización y producción, el que pasamos de funcionamiento e inversión para las empresas allá, y el tema de gastos de personal. Esto fue un tema complejo porque en el tema de gastos de personal no siempre es claramente identificable cuando un gasto de personal hace parte de esa operación comercial de una empresa. Pero en el caso en que sí lo sea, pues deben ser registrados en estos gastos de operación comercial en el objeto de gasto o gastos de personal. Aquí pasamos ya a tener alrededor de 900 cuentas. Aquí hubo bastantes cambios en el tema de las primas, de las bonificaciones, de los auxilios que solicitaron algunas entidades. Muchas de ellas se aprobaron y, como les decía acá, lo importante es que tengan en cuenta la definición de la cuenta cuando vean los anexos para saber a qué le aplica, o el soporte legal, porque en algunos casos van a encontrar que el soporte legal es, por ejemplo, un acuerdo de Bogotá. Entonces, si el acuerdo es solo de Bogotá, pues claramente ahí se identifica que esa cuenta solo va a aplicar a Bogotá por ahora. Si alguien necesita habilitar esos temas de las primas, los reconocimientos que existen en las convenciones colectivas que nos allegaron las entidades y algunos beneficios como aguinaldos o auxilios de conectividad que solicitaron algunas entidades. Ahí les reitero el mensaje, lo importante es ver la definición para ver si aplica para todos. En algunos casos sí aplican para todos, en otros solamente para algunas entidades. En el tema de adquisición de bienes y servicios, básicamente son 7 cuentas nuevas, la que tiene que ver con prisiones y con costos de explotación y evaluación minera. Esas fueron las que se agregaron. Y los gastos imprevistos. En el tema de transferencias corrientes, ahí hay 32 cuentas nuevas, fundamentalmente el tema de las subvenciones a empresas de transporte masivo, la transferencia para empresas sociales del Estado y los temas de actividades de salud, como por ejemplo campañas y control de anti-tuberculosis, programas de emergencias sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de las transferencias a otras entidades del gobierno se quedaron algunos. Bueno, aquí hay un cambio importante y es el tema de los esquemas asociativos. Eso era una cuenta que era de agregación en la resolución anterior, entonces era una cuenta que no se podía usar. Ahora ya es una cuenta de captura y eso quiere decir que si las entidades tienen transferencias de esquemas asociativos, las pueden poner por funcionamiento en este caso. Y en el tema de las transferencias a otras entidades, entonces se creó una transferencia que es muy importante, que es la de establecimientos públicos y unidades administrativas especiales. ¿Qué estaba pasando y qué encontramos en la revisión de las entidades? Y es que muchas entidades territoriales tienen transferencias de funcionamiento recurrentes a sus establecimientos públicos o a sus unidades administrativas especiales para el tema de funcionamiento. Y en el catálogo no había dónde hacer esa ubicación. Entonces se creó esa cuenta por esa razón. En el tema de adquisición de activos financieros son solo 2 cuentas nuevas que tienen que ver con créditos hipotecarios y con préstamos directos que hagan las entidades. En el tema de disminución de pasivos se crearon 9 cuentas, pero fundamentalmente se creó una grande que se llama financiación del déficit fiscal. Entonces, en este caso, manteniendo toda la normatividad, todos los conceptos que la dirección ha expuesto al respecto, cuando se deba constituir ese déficit fiscal,
se creó la cuenta para que la entidad lo registre de acuerdo al objeto de gasto que lo haya generado. Entonces van a encontrar todos los objetos de gasto, salvo obviamente disminución de pasivos, pues porque no tendría sentido, sería incongruente, pero los otros 7 van a encontrar la forma de que las entidades registren su financiación del déficit fiscal de acuerdo a los objetos de gasto que tienen. Y finalmente en el tema de tributos, multas y contribuciones hay 18 cuentas que se crearon. Se crearon 4 impuestos, pero fundamentalmente se habilitó la cuenta del gravamen a los movimientos financieros, que era una cuenta que no estaba en la resolución anterior. Y en el tema de contribuciones se habilitaron todas las contribuciones que tienen las entidades a las superintendencias y a las comisiones de regulación. Y finalmente en el tema de sanciones, pues se incluyeron las sanciones, las multas judiciales y las sanciones contractuales y administrativas. Esos son los cambios en funcionamiento. Y en el tema de servicio de la deuda de inversión, en servicio de la deuda hay una sola cuenta nueva, que es la de crédito de proveedores. Es una cuenta que no estaba habilitada en la resolución anterior, pero que ya se habilitó. Y en el tema de inversión tenemos 8 cuentas nuevas en gastos de personal, que tienen que ver también con esas primas y sobresueldos. Aquí se crearon fundamentalmente unas del sector educación. Entonces se creó el tema de la bonificación pedagógica de docentes, el sobresueldo de docentes y directivos docentes, la prima técnica no salarial, la bonificación de zona de difícil acceso, la bonificación del grado 14 y el reconocimiento adicional por gestión de los directivos docentes. Entonces la mayoría de los cambios que tienen que ver con gastos de personal en inversión tienen que ver con esas cuentas de educación. En el tema de transferencias corrientes hay 9 cuentas distintas, tienen que ver con esas subvenciones fundamentalmente, todo el tema de las empresas sociales del Estado, los servicios públicos domiciliarios, los subsidios, las subvenciones a transporte masivo y los fondos de servicios educativos, que fue un tema que discutimos al final del año pasado, que ya se creó, y los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales. Por el lado de adquisición de activos financieros hay una sola cuenta, que es el tema de la concesión de préstamos a empresas. Por el lado de la disminución de pasivos se crearon los temas de cesantías, la diferencia entre cesantías definitivas y parciales, y la financiación del déficit fiscal. Las mismas cuentas que están en funcionamiento se crearon en inversión en el tema de la financiación del déficit fiscal. Y en el tema de tributos, pues se crearon otra vez los mismos 4 tributos de funcionamiento, destacando obviamente el tema del gravamen a los movimientos financieros. Entonces, esos son más o menos los cambios grandes que hay, era lo que les queríamos presentar.